¿Y qué tal? ¿Salió? ¿Son insesgados? ¿No son sesgados? ¿Quieren un ratito más o lo miramos? ¿Miramos? Sí. Entonces, fíjense, nosotros tenemos una distribución Bernoulli, sabemos de parámetro P. Por las clases anteriores, sabemos que la esperanza de esta variable Bernoulli es P y la variancia es P por 1 menos P. Entonces digo, bueno, tenemos dos opciones de estimadores. Uno es, o sea, sacamos una muestra aleatoria de n observaciones de esta variable y la primera opción que consideramos básicamente es la media muestral, o sea, sumo todos los valores y divido por n. La segunda opción es la suma de los xy más 1 dividido n más 2. Entonces, digo, bueno, a ver, voy a ver qué pasa con la esperanza. La esperanza, esto siempre, van a ver que a partir de ahora, como siempre, la misma dinámica para la media. Entonces digo, bueno, la esperanza de la media, yo a la media la escribo como 1 sobre n por la suma de los xy. La constante, la esperanza de una constante por una variable, es la constante por la esperanza de la variable, o sea que esto lo puedo sacar afuera. Y la esperanza de una suma de variables aleatorias es la suma de las esperanzas. Entonces, siempre que yo tenga esta expresión, la puedo escribir de esta manera. Y en este caso, la esperanza de las xy es P. O sea que esta suma de la esperanza de xy con y variando de 1 a n, ¿qué va a ser? N por P. O sea que esto que sería 1 sobre n por n por P, simplificando me da P. La esperanza de la media muestral de esta distribución, o de una muestra tomada a partir de n valores de esta distribución, es igual al parámetro que me interesa estimar. Buenísimo. Ahora, en el caso del segundo estimador, que era este suma de xy más 1 sobre n más 2, si yo hago un ejercicio similar, digo, bueno, la esperanza de 1 sobre n más 2 por la suma de las xy más 1, este 1 sobre n más 2 lo saco afuera, y la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. La esperanza de xy más 1, ¿qué va a ser? Este más 1 sale también afuera, porque la esperanza de una variable más una constante es la esperanza de la variable más la constante. Entonces acá me quedaría 1 sobre n más 2 por la suma de p más 1 n veces. Acá me olvidé, miren. Ya me estaba olvidando yo una parte. Entonces esto sería así, en realidad. N, p más 1 sobre n más 2. Ahora bien, vamos a calcular las variancias. La variancia de la media muestral, de nuevo, un ejercicio similar, siempre que tenga variancia de la media muestral, tengo 1 sobre n, que sale como la constante al cuadrado, y la suma de la variancia de la suma de variables aleatorias independientes, yo la puedo escribir como la suma de las variancias. Ojo con esto, que para variancia se da solo cuando las variables son independientes. O sea, cuando yo estoy en presencia de una muestra aleatoria o bueno, otro tipo de variables independientes, pero no siempre. Entonces,
esta variancia la puedo escribir como 1 sobre n cuadrado, la suma de las variancias de x, y. Habíamos dicho que la variancia era p por 1 menos p, o sea que todo esto yo en realidad lo puedo escribir simplificado también, sería esto. Ahora, para el segundo estimador, hago un ejercicio similar, digo, bueno, la variancia de 1 sobre n más 2, por la suma de esta primera parte sale al cuadrado, hago la suma de las variancias, y acá la variancia de la variable más una constante es igual a la variancia de la variable, o sea que esto me termina dando esto que está acá. Y si ustedes miran, el numerador es el mismo, pero el denominador de esta segunda es más grande. Por lo tanto, esta variancia va a ser más chica. Y esto es un poco lo que veníamos hablando. O sea, yo tengo un estimador insesgado y tengo otro estimador que es sesgado, pero que tiene menor variancia. Bueno, acá una cosa que podría hacer es calcular el error cuadrático medio y ver cuál de los dos me da menor. ¿Hasta acá estamos bien? Un poco enredada, pero bien. Sí, no, es que yo les dije, les avisé. Miren, si habíamos armado lío con las bolas naranjas, las verdes, las rojas, no me acuerdo ni qué color era ya. Con esta dije, hoy estamos al horno. Volver a poner la resolución del ejercicio. Sí, cómo no. Gracias. Sí, si eso había sido algo conflictuada. Ahora parece fácil eso. Claro, volvamos a las bolas verdes, fucsia, violeta. Gracias. ¿Listo? Listo. Bien. Bueno, la ventaja, miren, les voy a contar una cosa. La ventaja de esta clase, no la quiero spoilear porque siempre puede fallar, pero las ventajas de esta clase es que es muy teórico. Entonces yo sé que es como la capacidad, o por lo menos la mía, calculo que a varios de ustedes les pasará lo mismo, la capacidad de sostener estos temas tan como teóricos y por ahí duros, hace que siempre yo termine antes la clase. Porque es como, bueno, ya está, ya es suficiente, les di, así que espero que hoy no sea la excepción, pero siempre termino diciendo, bueno, vayan, porque ya con todo esto, más no lo puedo torturar. Bueno, entonces sigamos. Hasta ahora hablamos de la primera propiedad, que es insesgamiento. Espérenme que como se sumaron un par más, antes de avanzar, voy a anotar para la asistencia. ¿Dónde está? Ahí está. Sí, listo. Y me falta una más. Sí, no, tranqui, mira, cuando te sumaste ahí me acordé que tenía que anotar. La asistencia. Listo. Bien, perfecto. Así ya me quedo tranquila con eso. Bueno, entonces decía, hasta ahora vimos la primera propiedad, que es insesgamiento. Ahora vamos a pasar a la segunda propiedad, que está un poco relacionada con la variabilidad, si se quiere, y es la propiedad de consistencia.
lo que hace esta propiedad es considerar como la performance o el comportamiento del estimador a medida que el tamaño de la muestra crece. Entonces decimos que si tenemos, de nuevo, esto va a ser toda la clase igual, tenemos una variable aleatoria X con una cierta distribución de probabilidad que depende de un parámetro desconocido θ. Genéricamente ponemos F cuando siempre nos referimos con F a la función de densidad de probabilidad, pero puede ser discreta o continua. Es lo mismo, genéricamente ponemos una F, pero aplica a ambos tipos de variables o de distribuciones. Entonces, vamos a decir que el estimador θ sombrero para el parámetro θ, ¿es un estimador consistente? Sí. La probabilidad de que la diferencia entre la estimación y el valor del parámetro sea mayor a un epsilon dado, el valor absoluto de esta diferencia sea mayor a un epsilon dado, tiende a 0 a medida que la muestra o el tamaño de la muestra tiende a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Es como si a medida que la muestra se hace cada vez más grande y de hecho tiende a infinito, o sea, llega a la población, este valor de la estadística está cada vez más cercano al valor que nos interesa estimar del parámetro. Esto es lo que se conoce como convergencia en probabilidad del estimador al valor del parámetro. Esto lo van a ver en la carrera después, bueno, cuando tengan la materia de inferencia estadística lo van a profundizar, acá solo se los nombro. La ventaja de los estimadores consistentes es que no importa que sean sesgados o insesgados, si yo puedo probar que el estimador es consistente, entonces a medida que el tamaño de la muestra crece, ese estimador va a estar cada vez más cerca del valor que yo quiero estimar. Profesora, convergencia, ¿cómo dijo? ¿Convergencia? En probabilidad. También se llama convergencia débil. Ya escuché lo segundo, perdón, convergencia débil. Sí, se llama convergencia en probabilidad o convergencia débil. Después van a ver que hay otra convergencia que es convergencia fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Es relativamente fácil verificar si un estimador es insesgado o no. O sea, vieron que ya hicimos algunos ejemplitos. También, en general, es fácil encontrar cuál es la variancia de un estimador. Ahora, probar la consistencia o la convergencia, con esta definición que vimos antes, no siempre es fácil. Hay algunos casos puntuales sí, pero no siempre es fácil, por lo que a lo largo de los años de desarrollo, de estudio de probabilidades y propiedades de las probabilidades, se desarrollaron distintos resultados, distintos teoremas, algunos de los cuales nos ayudan a probar algunas de estas propiedades. Entonces hay un teorema en particular que dice que si θ sombrero es un estimador de θ, basada en una muestra aleatoria de tamaño n, y si la esperanza del θ sombrero tiende a θ cuando n tiende a infinito, y la variancia de este estimador tiende a 0 cuando n tiende a infinito, entonces yo puedo afirmar que el θ sombrero es un estimador consistente de θ. Ahora, ojo, esto es una condición que se llama suficiente. ¿Qué quiere decir? Si esto se verifica, yo puedo afirmar que el estimador θ sombrero es consistente. Pero no necesaria. Es decir, que esto no se verifique no quiere decir que el estimador no sea consistente. Quizá el estimador es consistente sin verificar esto. Pero bueno, esto ya es una ayuda, porque si esto pasa, yo sé que el estimador es consistente. Y de hecho, para muchos de los estimadores clásicos, digamos, con este teorema ya podemos probar la consistencia. Fíjense el caso de la media muestral de la población normal, donde ya habíamos visto que su esperanza es mu y su variancia es sigma cuadrado sobre n. Ustedes lo vieron en clase pasada o se puede probar fácilmente.
Entonces, fíjense, la esperanza, cuando n tiende a infinito, bueno, tiende al valor, de hecho es el valor. Para cualquier valor de n, la esperanza es mu, es el parámetro que yo quiero estimar. ¿Sí? Lo pongo de nuevo. La esperanza tiene que tender al valor que quiero estimar cuando n tiende a infinito. Bueno, acá se verifica siempre, así que la primera condición, check. Y la segunda dice, la variancia tiene que tender a 0 cuando n tiende a infinito. Y si ustedes miran, la variancia es sigma cuadrado sobre n, cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0. O sea que la segunda también se verifica. Entonces, la media muestral de una población normal mu sigma cuadrado es un estimador consistente. En cambio, si utilizamos otra estadística, por ejemplo, la primera observación, este no es consistente, pero bueno, vamos a decir que el teorema no nos permite asegurar que sea consistente. O sea, yo les cuento que no lo es, pero al margen de eso, digo, si yo me paro solo en el teorema, digo, bueno, la esperanza de la primera observación es mu, porque sí, la esperanza de cualquier observación es igual a ese valor, y la variancia es sigma cuadrado. Si yo miro, bueno, la primera condición del teorema se cumple, pero la segunda no. Entonces yo con esto no puedo afirmar que esto sea consistente. Y esto es lo que les decía antes. En general, para la mayoría de las distribuciones con las que trabajamos, la media muestral es un estimador consistente. Bien. Ahora vamos a... Esto no sé si ya lo vieron. Esperen que voy a prender la luz. Un segundo. Ya me empiezo a quedar oscurita. No sé si ya vieron, supongo que sí, que con alguna de las chicas deben haber visto algo de función de densidad conjunta, pero por las dudas repasamos. Si tenemos una variable aleatoria x y escribimos o simbolizamos con f de x θ, esto es lo que le decía antes, tanto para la función de probabilidad, si la variable x es discreta, o sea, la función de probabilidad es la probabilidad de x tome un valor x chiquita, como para la función de densidad de probabilidad. O sea, estamos haciendo la salvedad. Lo correctísimo sería simbolizar f o p. Pero bueno, hacemos la salvedad de que con esto simbolizamos cualquiera sea de los casos. La función f de x θ depende de este parámetro desconocido que a nosotros por lo general nos interesa estimar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Sacamos una muestra aleatoria de esta población, por lo tanto una muestra aleatoria de esta variable, y si yo quiero construir o considerar la función de densidad conjunta de estos n valores, como esto es una muestra aleatoria, entonces la f de x1, x2, xn θ la puedo expresar como la productoria de f de x1 θ por f de x2 θ y así sucesivamente hasta xn. Que resumidamente sería la productoria de 1 a n de f, x y θ. De nuevo, esta f de x1, x2, xn θ representa tanto a la p si es una discreta o a la f si es una continua. Ahora, otra propiedad que vamos a definir y vamos a desarrollar un poquito es la de eficiencia. Habíamos dicho que lo ideal sería encontrar estimadores insesgados con la mínima variancia. O sea, si el estimador es insesgado, su distribución muestral está centrado en el valor del parámetro que yo quiero estimar. Y si además tiene la mínima variancia posible, entre todos esos estimadores insesgados, yo tengo el de mínima variancia posible, entonces esas dos cosas me aseguran a mí que los valores de la estadística van a caer siempre cercano o lo más cercano posible al parámetro que a mí me interesa estimar.
vamos a decir que un estimador insesgado es eficiente si tiene la mínima variancia posible. Entonces, de esta definición surge esta pregunta de, ¿es posible determinar cuál es la mínima variancia posible de los estimadores para un parámetro? Y una respuesta a esta pregunta está dada por lo que se llama la desigualdad de Cramer-Rao, lógicamente en honor, digamos, a quienes lo descubrieron o a quienes probaron este resultado, que lo que hace esta desigualdad es encontrar una cota inferior, o sea, un valor mínimo, para la variancia de estimadores insesgados. Además, este resultado, que es súper potente, permite asegurar que un estimador insesgado cuya variancia alcanza este valor, entonces posee la mínima variancia posible. Y por lo tanto, al ser insesgado, además el error cuadrático medio mínimo o menor posible. La cota en cuestión está dada por el recíproco, o sea, 1 sobre la medida que se llama información de Fisher, que es esta I, o se simboliza con I, y n de tita, y está dado por la esperanza del cuadrado de esta derivada, la derivada de la f en la muestra respecto de tita. Por propiedades de logaritmo, esta expresión es análoga o da lo mismo que escribir la esperanza del cuadrado de la derivada respecto de tita del logaritmo de esta función. Y como muchas de las distribuciones de probabilidad en estadística tienen algún exponente o potencia, el logaritmo simplifica muchos cálculos. Entonces, por eso, la mayoría de las veces usamos esta segunda versión. Entonces, esta medida de información de Fisher y esta cota de Cramer-Rao que dice que todo estimador insesgado, todo estimador tita sombrero que es insesgado de tita, verifica esto. Su variancia siempre es mayor o igual a este valor, a 1 sobre la cota de información de... la medida de información de Fisher. Esta partecita acá es lo que se llama la famosa cota de Cramer-Rao. ¿Qué quiere decir esta cota de Cramer-Rao? De nuevo, es como el mínimo valor que va a tomar la variancia de cualquier tita sombrero insesgado de tita. O sea que la variancia no puede ser nunca menor a este valor. Sí mayor, pero no menor. Este resultado entonces muestra que la variancia de cualquier estimador no puede ser menor que esta cota. Si encontramos un estimador insesgado cuya variancia es igual a este valor, entonces no habrá un estimador que sea mejor que este. Por lo tanto, estamos en presencia del estimador eficiente de tita. Y acá ya les hice una ensalada hermosa, ¿no es cierto? Para un viernes a la tarde, aparte, divino. Perdón. Encima, les voy a confesar una cosa. Yo ya no doy clase en la facu. Yo di clase de 10 años en la facu, pero no di clase. Y cada vez que se da la maestría, las chicas, ninguna de las dos quiere agarrar esta clase. Entonces prácticamente como que me da cosa decirles, no doy más, pero siempre todos los años digo lo mismo, este es el último año, pero después me vuelven así, no querés darla porque la verdad que sí, es como densa la clase esta. Y yo las amo, entonces digo, bueno, está bien, yo la doy, no sean drama. Que me odien a mí los chicos. Tirás la piedrita y huís. Claro, porque después en realidad no doy mucho, bueno, no, sí, algunas veces sí, pero en la maestría por ahí sí doy, pero es cierto eso, yo después total no los veo más, lo hago por amor a mis amigas, después a ellas, ustedes las ven, pero las siguen queriendo, yo me llevo el odio, no. Bueno, entonces, decíamos, hay otra forma equivalente de expresar esta cota, que es de esta manera, que en lugar de trabajar con la derivada primera, trabaja con la derivada segunda. Bueno, de nuevo, esta expresión es llamada función score,
ya van a ver algo de esto en una de las materias que dan en la maestría. La función toda esta parte es la variancia de las funciones core y mide algo así como la tasa a la cual cambia esta función a medida que θ cambia. Entonces, en el análisis como más profundo y de propiedades y demás, todo este análisis lo que nos permite a nosotros es como encontrar los estimadores que tienen la mejor performance con respecto a variabilidad, porque quiera o no, lo que habla esto es como de la variabilidad de los estimadores. Entonces, hasta ahora le hicimos más hincapié a todo lo que es esperanza, ¿no? Lo empezamos a combinar con un poco de variancia hablando de la consistencia, y acá esta eficiencia ya directamente nos metimos como a la performance de los estimadores respecto de variabilidad. Obviamente estamos hablando dentro de los insesgados. Bueno, vamos a hacer así, para que no sea tan tedioso, vamos a pasar a acá. Vamos a hacer un poquito más de ejercicios. Entonces, habíamos visto que uno era insesgado de estos dos, el otro no. Encontramos las variancias de ambos. ¿Qué podemos decir acerca de la consistencia? En base a este resultadito que habíamos visto acá. ¿Podemos decir algo de la consistencia de los estimadores? Los voy a poner de nuevo en pantalla. En realidad lo que tengo que poner son las esperanzas y las varianzas. Sí. O sea, utilizando este teorema, ¿podemos afirmar que el θ1 sombrero es consistente? Sí, me parece que sí, porque tenemos P es igual a P, y después si hacemos grande, n tendiendo a infinito, nos va a dar también 0, tiende a 0. Número. Exacto, en el primer caso, para cualquier valor de n, la esperanza es igual al parámetro que nos interesa estimar. O sea que para el primer estimador, la primera condición se verifica. La segunda, cuando nosotros vamos acá, vemos que esta expresión tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Sí. Así que el θ sombrero 1 es consistente. Buenísimo. ¿Y el θ sombrero 2? Hay que hacer un juego con la varianza, y por la esperanza sí, pero... Claro. Si yo esta expresión la hago cuando n tiende a infinito... Claro, ahí ya no tiende, ahí es indeterminado. Cuando n tiende a infinito, sí, porque eso te queda, cuando eso lo simplifica, te queda P por 1 menos P sobre n, y n tiende a infinito, entonces eso tiende a 0. Perdón, la esperanza esto, sí. Claro, la esperanza sí, exacto. Cuando n tiende a infinito, esta parte me tiende a P. O, ¿en realidad tiende a P o tiende a P más 1? No, pasa que falta... No, pero... No, ahí tiende a P más 1 sería. Tiende a P más 1, ahí está. Claro. Tiende a P más 1. Tiende a P más 1, porque sí, esta parte no es indeterminada, porque como tienen el mismo orden, esto tiende a 1, pero tiende a P más 1. O sea que por esperanza ya no es. Pero al margen de eso, cuando vamos acá... Claro, ahí sí da una indeterminada, acá porque sí. Ahí... aunque no, porque el de abajo tiene mayor grado. Más grande, así Sí. que Tiene puede más, tender claro, a 0 ese. Okay. Ese sí va a 0. Ok, la variancia sí va a 0, tal cual, pero este no tiende a P, tiende a P más 1. Entonces yo no puedo decir, no puedo hacer, no, y ojo con esto, no puedo asegurar que sea consistente porque no puedo aplicar el teorema, que no quiere decir que no lo sea, pero no lo puedo asegurar. Y ahí no estaría contradiciendo, porque con el primero, que era, dimos consistencia y cuando hacíamos lo del error cuadrático medio, ahí nos quedaba como que el segundo nos servía más, porque si bien era insesgado, la varianza era más pequeña. Claro. Pero ahora descubrimos que no es consistente, entonces, ¿qué onda? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Fíjate, lo que vamos haciendo es como agregándole
pros y contras. Entonces, condimentos. Claro, condimento, tal cual, o lo vamos evaluando como desde distintos lugares. El primero es insesgado y es consistente. El segundo es sesgado, tiene menor variancia, pero en realidad no sé si es consistente. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer es agarrar y fijarme el error cuadrático medio, compararlo desde el error cuadrático medio. Pero en realidad, fíjense que ya sé que es sesgado, no puedo decir que sea consistente cuando el otro sí, y que sea consistente me habla del hecho de que la variancia tiende a 0 cuando n tiende a infinito. O sea que, por más que el segundo tenga menor variancia, este me está diciendo que está bien, para n puntual, el segundo tiene menor variancia, pero esto en probabilidad tiene mejor comportamiento. Entonces, hasta ahora, en realidad no podemos decir nada, ¿no? Hasta lo que vimos en la clase decimos, bueno, el primero es insesgado y consistente. El segundo es sesgado, tiene un poco menor variancia, pero no puedo decir nada de la consistencia. Ya empiezo a dudar. Al menos ya estoy dudando. Dime, Pedro, dime. Perdón. No, estaba pensando que llevado a una situación real y te encontraran, en este caso, que yo, una evaluación podría ser, si tenés la posibilidad de tomar más muestras, entonces elegí la primera, digamos. Porque si, bueno, puedo tomar más muestras, tengo la capacidad para hacer ese esfuerzo. Exacto, esa está buena. Cuando yo digo, bueno, para cada n determinado, si el n es chiquito, yo sé que el segundo va a tener menor variancia. Pero si yo aumento un poco el n, bueno, el primero es insesgado y encima es consistente, o sea que me está como gustando más. Hasta la primera parte, el segundo tenía mejor pinta porque tenía menor variancia. Pero cuando yo empiezo a agregarle el resto de las propiedades, esa mejor pinta que tenía y es como que empieza a perder como su fortaleza, por decirlo de alguna manera. Y ahora vamos a ver acá, cuando probemos la eficiencia, bueno, no voy a spoilear, pero cuando probemos la eficiencia van a terminar de ver por qué, en realidad, aunque en ese caso parecía como que el sesgado con menor variancia podía ser mejor opción, en realidad cuando yo empiezo a mirarlo como de todos los puntos de vista posibles con estas propiedades, termino como diciendo, bueno, no, contra la media muestral la mayoría de las veces no hay nada que hacer. Pero bueno, es también un ejemplo muy de libro, la media muestral, y les mostramos todas otras situaciones para que no se queden con la idea de que siempre la media muestral o siempre como es, o mejor dicho, es la única solución posible a los problemas. Hay otras opciones que también tienen sus ventajas. Bueno, esperen, vamos a hacer así, vamos a mirar vamos a mirar el ejemplito que veníamos trabajando de la normal con media mu y sigma cuadrado para probar la eficiencia y después lo hacemos con ese que veníamos charlando. Entonces, bueno, como siempre, tenemos esta variable aleatoria que tiene distribución normal con media mu y sigma cuadrado, variancia sigma cuadrado. Supongamos que este sigma cuadrado es conocido por un caso así muy, muy, muy particular en donde se lo conoce y que nos interesa estimar la media, ¿verdad? Entonces, sacamos una muestra aleatoria de n valores. La distribución conjunta de la muestra dijimos que estaba dada por la productoria de 1 a n de la f de la variable. La de una normal, voy a agrandar para que se vea mejor. Quiero agrandarlo, pero... Bueno, la de una normal, no sé si se la acuerdan, va a llegar un momento que la van a saber de memoria, es 1 sobre 2pi sigma cuadrado a la 1/2 por la exponencial de menos 1 sobre 2 sigma cuadrado xi menos mu. Trabajando un poquito esta expresión, nos queda, o llegamos a 1 sobre 2pi sigma cuadrado a la n sobre 2. Y esto está bueno después, si tienen ganas, sábado, domingo, toda la noche. Yo sé que van a estar muy aburridos con muchas ganas de estadística. Hagan el ejercicio de pasar de esta expresión que está acá a esta. Como para ir ganando por ahí a los que estén un poco más oxidados,
cancha en esto de trabajar estas expresiones porque lo van a usar de acá a que termine la maestría más de una vez. Ahí solamente utiliza las propiedades de que en el producto con igual base se suman los exponentes, ¿no es cierto? Exacto. Si yo tengo la productoria de 1 a n de 1 sobre 2 pi 5 a 1 medio, esto es como 1 sobre 2 pi 5 a 1 medio por 1 sobre bla, 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 tienen la misma base, o sea que lo que yo hago es sumar los exponentes. Sí, acá van a tener que repasar los que no los tengan tan frescos, por ahí algunas propiedades matemáticas de exponente, de logaritmo, y demás, que se usan siempre, son caballitos de batalla. Y acá lo mismo, si yo tengo la productoria de e a la menos 1 medio sigma cuadrado xy menos mu al cuadrado, es la exponente de, y sumo, como la base es la misma de nuevo, sumo esto. Entonces me queda menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, la sumatoria de esto. Entonces, vamos a usar esta segunda versión. Esta segunda versión, que es... Un segundo. Que es, en lugar de usar esta versión original de la cota, yo por lo general les recomiendo que utilicen esta que tiene logaritmo y por lo general es más fácil. En realidad pueden usar esta con logaritmo, la derivada respecto de θ de logaritmo de f, o esta. Entonces dijimos, estamos acá, aplicamos logaritmo a la función, a la f de x de mu. Esto vendría a ser a esto que tenemos acá. A esto le aplico logaritmo. Si le aplico logaritmo, me queda menos n sobre 2 logaritmo de... No sé si se acuerdan, pero bueno. Si yo tengo el logaritmo de un producto, es la suma de los logaritmos. Entonces voy a tener logaritmo de esto más el logaritmo de esta parte, de esta segunda parte. Si yo tengo el logaritmo de 1 sobre esto no deja de ser un producto, entonces va a ser el logaritmo de 1 menos el logaritmo de esto. El logaritmo de 1 es 0. Entonces, esta primera parte me va a quedar menos el logaritmo de todo eso que está dentro, y cuando yo tengo logaritmo de algo elevado a un valor, eso pasa multiplicando, entonces me queda ese que estaba en el exponente, multiplica por el logaritmo de la base. Acá, Google propiedad de logaritmo. Así sencillo para los que no lo tengan tan fresco. Y entonces sería más el logaritmo de todo esto, que de nuevo es logaritmo de e a la menos todo esto. Esto pasa multiplicando o baja multiplicando, entonces me quedaría todo esto por el logaritmo de e, me da 0. No, perdón. 1. ¿Y qué hice? ¿Cuál hice mal? No, está bien. ¿Está bien? Ahí okay. Se fue porque son inversas, sería el logaritmo neperiano con la exponencial. Perfecto, gracias. Entonces, llego a esta expresión que está acá. Entonces, si aplico la derivada primera respecto del parámetro de interés, la derivada de esto respecto de mu, como esto es constante, es 0. Y la derivada de esto respecto de mu, bueno, acá tenemos que aplicar lo que, no sé si se acuerdan, la regla de la cadena. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Me va a quedar menos 1. Esto es constante. Entonces sería menos 1 sobre 2 sigma cuadrado por la suma de esto, que está exponenciando, pasa multiplicando, queda multiplicando abajo y le resto 1, entonces sería la suma de x y menos mu. Lo trabajamos un poquito, me queda n sobre sigma cuadrado, x, la media muestral menos mu. Entonces, sigo aplicando la formulita de la cota, dijimos, en este caso estamos aplicando la primera. La primera es la esperanza de la derivada del logaritmo de la función respecto de mu al cuadrado. Todo esto es lo que encontramos acá, entonces sería la esperanza de n cuadrado sobre sigma a la cuarta, por esto, o sea, lo que hice fue aplicarle cuadrado a esto.
Saco las constantes fuera de la esperanza y me queda n cuadrado sobre sigma a la cuarta por la esperanza de x raya menos mu al cuadrado. Y si se acuerdan o si les suena, esto tiene como mucha correlación o mucho que ver con lo que es la variancia. La esperanza de la media muestral menos mu al cuadrado no es más que la variancia de la media muestral, que habíamos visto ya o vieron con las chicas de clases anteriores, que es sigma cuadrado sobre n. Por lo tanto, cuando yo hago la inversa de este valor, que es la cota de Cramér-Rago, me da sigma cuadrado sobre n. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llego a encontrar un estimador insesgado de la media poblacional cuya variancia sea exactamente igual a esto, entonces estoy en presencia de un estimador eficiente. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber ningún otro estimador que tenga menor variancia que ese. Entonces ya, buenísimo. O sea, es insesgado, tiene la mínima variancia y tiene toda la pinta de que me voy a quedar con ese. Y de hecho, la variancia, la media muestral, su variancia es esto, que coincide exactamente. Entonces, volvemos. O sea, la media muestral, esto que dije recién, es de insesgado y encima es eficiente. O sea, es insesgado, consistente y encima eficiente. No me digan que no están re felices de estar estudiando estadística, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver, votación. ¿Están como para continuar el ejercicio? ¿Quieren un descansito? Sean valientes. Yo quiero saber cómo se hace el ejercicio. Bien, entonces vamos al ejercicio. Vamos a hacer así. Arranquen ustedes pensándolo. Yo les voy a poner, como ejemplo, les pongo esto. Y empiecen ustedes un poco. Les doy un ratito como para que lo piensen. Y después, obviamente, lo hacemos todos juntos. Esperen que voy a poner... voy a poner la distribución de la binomial, de la Bernoulli. La Bernoulli sabemos que, vamos a ponerlo acá, así. Entonces la f de la xy con parámetro p, que es p. Es dentro de todo sencillo. De hecho, les voy a decir, es más fácil que el de la normal. P a la xy por entonces, esta es la función, le voy a dejar así y les voy a dejar como para que vayan siguiendo como los mismos pasos. Dejo esto aquí. Entonces, intenten, aunque sea así 5 minutitos, hacer estos mismos pasos con esta, con la de la Bernoulli. Yo mientras lo voy para ir ganando tiempo. Porque este pizarrón...
¿Y qué tal? ¿Salió? Lo revisamos. Sí, me está costando lo de la derivada. Repasar más, así que estoy media. Sí, no pasa nada. A ver, esperen. Entonces esto sería... Bueno, miren, ahí la estaba escribiendo. Vamos a terminarlo juntos. Porque yo también a esta hora ya... Entonces, fíjense, ¿qué hacíamos? Lo primero que hacíamos era, para facilitar los cálculos y por propiedades del logaritmo, digamos, de la función logaritmo, lo simplificamos transformándolo en el logaritmo. Entonces, si yo tengo esta función que está acá, el logaritmo de este producto, o sea, de esta primera parte por esta segunda, va a ser la suma de los logaritmos. Entonces, esto me queda el logaritmo de p a la xy más el logaritmo de toda esta parte que está acá. A su vez, cuando yo tengo el logaritmo de una función elevada a algo, eso lo puedo escribir como ese algo, lo pasa como multiplicando adelante. Voy a hacer el paso intermedio para ver. Entonces esto sería
básicamente esto me queda logaritmo de todo esto que está acá, más el logaritmo de todo esto que está acá. Cuando yo tengo funciones de este tipo, el logaritmo de una función elevada a algo, por propiedades de nuevo de logaritmo, esto lo puedo expresar como esta parte en el exponente pasa adelante multiplicando. Entonces me queda eso de ahí arriba por el logaritmo de esto que está acá. Entonces me queda xy por el logaritmo de p más 1 menos xy por el logaritmo de 1 menos p. Y entonces ahí derivo esta expresión que me quedó, la derivo respecto de p, el parámetro de interés. Entonces, si yo derivo esto respecto de p, la xy es una constante. La derivada de una constante por una función siempre es la constante por la derivada de la función. Entonces me queda xy, que es la constante, por la derivada del logaritmo de p, es 1 sobre p. Y lo mismo, esto es constante respecto de p, entonces me queda esta constante por la derivada de esto. La derivada de un logaritmo es 1 sobre lo que está en el logaritmo, entonces me queda 1 sobre p. Perdón, acá me salté 2 pasos. Yo quiero hacer esto para no marearlos. Escriban el primer paso. Esto sería más, esto, escriban así les queda completo, porque yo por apurarme, ahí está. Entonces la derivada de esta segunda parte respecto de p me queda esto que es constante, 1 menos xy por 1 sobre lo que está ahí arriba. Y por regla de la cadena tengo que derivar esto también respecto de p, que me da por menos 1. ¿Sí? Entonces de ahí llegamos a esto que está acá. Acá lo que hago es intentar simplificarlo un poco a esta expresión. Entonces digo, bueno, saco factor común, p por 1 menos p. Y acá es donde hasta yo me estaba mareando. Esto sería 1 menos p por xy. Menos p más pi, más pxy. Creo que estamos bien, sí. Sí. Entonces esto nos da, cualquier cosa si me equivoqué me dicen, ¿eh? Si no la pifié en nada, esto nos queda 1 menos p por esto acá. Me faltó hacer una parte parecida. A ver si alguno se da cuenta que me olvidé. ¿No es la parte de la esperanza? La derivada segunda. La derivada segunda. Previo, antes que eso, que me olvidé. Antes que eso, que me olvidé. Allá arriba de todo. Igual lo arreglamos fácil. Pero lo que me olvidé fue que lo tengo que hacer en la función de la muestra. ¿Se acuerdan? No de la variable sola. Entonces, ¿cuál era la de la muestra? La función de la muestra. Tiki tiki. Entonces, esto sería X. Vamos a poner negrita para que se den cuenta. Que es la productoria de 1 a n de esto que está acá. Para todos los n. Exacto. Me falta esa parte. Sí. Porque si no, no me aparece el I de 1 a n. Entonces, cuando yo hago esto, igual lo vamos a corregir rápido. Entonces, esto sería igual a la productoria de P por XY va a ser P,
Acá me va a quedar P por X1, P a la X1 por P a la X2 por P a la X3. Entonces, de nuevo, como tienen toda la misma base, lo puedo sumar. Ah, me quedó feo. Ay. Guille me ofreció esa tablet que tiene para hacer ejercicios, para dar online. Y ella, no pasa nada. Quizá era más práctica la tabletcita esa. Ahora lo agrando para que sea mejor. ¿Para qué lo voy a hacer más fácil si lo puedo hacer más difícil, no? Y ella, no, deja, no te preocupes. Ahí está. Ahí va. Entonces me faltó hacer que lo que siempre tengo que trabajar es en la función de densidad de la muestra. Entonces, la muestra, ¿cómo es la calculo? Haciendo la productoria. La productoria es P a la... O sea, es esta productoria. Si yo la trabajo, esto me va a dar P a la suma de las XY por 1 menos P a la suma de 1 menos XY. O sea que acá abajo, yo voy a tener la suma esta. Disculpen los cambios. Y acá voy a tener esta suma. Entonces, Te consulto, en estos cursos introductorios también hay algo de álgebra y hay algo de cálculo también. No, creo que no. O sea, a ver, no como cosas separadas, ¿sí? Por ahí, lo que va ocurriendo es que a lo largo de estos cursos introductorios, tanto de probabilidades como el que viene después de regresión, es como que ustedes ya van viendo las herramientas de cálculo y de álgebra que necesitan como repasar, pero no hay un curso específico o una unidad o una clase específica para álgebra y para cálculo. Bueno, y acá, esta es la que tengo que hacer de nuevo. Esta sí vamos a hacerla de nuevo. Bien, entonces tengo acá. Entonces vamos a repasar. Ahí está, ahí que ya escribí. Entonces dijimos, bueno, la de la muestra, ¿cuál es? La productoria de esta que habíamos puesto acá arriba. Cuando yo trabajo, la productoria, o sea, la puedo descomponer en dos partes. Entonces digo, bueno, la productoria de XY con I de 1 a N, que me va a dar este P a la suma de los XY, multiplicado por 1 menos P a la suma de 1 menos XY. Le aplico logaritmo a eso. Entonces me va a dar el logaritmo de P a la suma más el logaritmo de 1 menos P a esta suma. Esto que está arriba, en el exponente, lo puedo traer abajo. Entonces me queda la suma de XY por el logaritmo de P más la suma de 1 menos XY por el logaritmo de 1 menos P. Ahora sí, derivamos esto respecto de P. Fíjense que no, o sea, cambió, que nos faltaba la sumatoria, pero es como, la base sigue siendo la misma. Entonces, si derivo esta primera parte respecto de P, me queda, esto es una constante, o sea que la dejo igual, por la derivada del logaritmo de P es 1 sobre P. Más la derivada de esto, bueno, tengo esto primero que es una constante, o sea que lo escribo igual, y de nuevo acá tengo la derivada del logaritmo es 1 sobre 1 menos P, y luego, por regla de cadena, tengo que derivar esta parte respecto de P que me da menos 1. Entonces, esto en realidad lo podemos trabajar un poquito. ¿Qué podemos hacer? Podemos escribir esto como hicimos antes, ¿no? La suma de las XY
que es igual. Yo lo puedo escribir como n veces la media, que quizás sea más fácil para llevarlo. Entonces vamos a hacer... Vamos a escribir. ¿Dónde era esto? Entonces vamos a escribir n veces la media por 1 sobre p más, esto sería, ¿qué estoy haciendo? Entonces esto sería n veces n 1 menos la media igual vayan chequeándome, porque esto es, sí, la n menos n media, sí. Entonces ahora sí, lo llevo a... vamos a llevarlo a una sola expresión. Vamos a tratar de simplificarlo. P menos P. Y acá sería n media menos P por toda esta parte. Están muy callados.